Hola, bienvenidos a este video en el que estaremos tratando un tema muy importante para el análisis financiero. De hecho, se trata de un proceso que tenemos que realizar previamente a hacer cualquier análisis. Se trata de la deflactación de estados financieros. Y bueno, ¿qué es esto de la deflactación de estados financieros? La deflactación de estados financieros es eliminar el efecto inflacionario o el efecto que causa la inflación en los estados financieros. A partir de conocer que el aumento de precios en los productos y servicios de una economía distorsionan el poder adquisitivo que tienen las personas o el poder adquisitivo que tiene una moneda, tenemos que tomar en cuenta que esto también genera una distorsión en un posible análisis de estados financieros. Entonces, deflactar se trata de convertir todos los datos de diferentes estados financieros, es decir, estados financieros que se publicaron en diferentes años, convertirlos a un solo año, es decir, a poder adquisitivo de un solo tiempo. Lo que pretendemos con esto es convertir manzanas en manzanas o peras en peras, para poder así comparar. Habría que analizar o estudiar un poquito lo referente al valor del dinero del tiempo para entender este concepto de cómo se distorsionan los estados financieros. Pues lo que vamos a hacer es este proceso en el que vamos a convertir datos nominales, así les llamamos a los datos como fueron publicados los estados financieros en su tiempo, datos nominales a datos reales, es decir, datos que ya no tengan este componente inflacionario. Para esto, bueno, vamos a estar viendo aquí un archivo de Excel, un ejercicio en Excel, que les estaré explicando para poder comprender cómo se realiza este proceso de deflactación. Vamos a empezar a trabajar con estos datos que son tres cuentas de un estado de resultados. Ventas, costo de ventas y utilidad bruta. Como podemos ver aquí, se nos están dando este fragmento de un estado de resultados para 4 años diferentes, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la deflactación de estos estados financieros, es decir, vamos a quitar el efecto inflacionario a través de esta técnica de deflactación. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un año base. Uno de estos 4 años se selecciona como año base, no importa cuál seleccionen. El efecto o el resultado va a ser el mismo en cuestión de análisis. Lo importante es que escojamos uno. Vamos a trabajar en este ejemplo primero haciendo una deflactación del 2017 o año base 2017. Empezamos por las cantidades que tenemos en el 2017, pasarlas exactamente igual a como las tenemos en nuestros datos nominales. Hay que recordar que estos datos originales les llamamos datos nominales y vamos a convertirlos a datos reales. Entonces pasan igual porque ya están en poder adquisitivo del 2017. Entonces empezamos con el 2018. 2018, tenemos que agarrar cada una de las cantidades que se nos dan y les tenemos que quitar la inflación del periodo, ¿sí? ¿Cómo vamos a quitar la inflación del periodo? Bueno, lo primero es calcular la inflación del periodo. La inflación del periodo, aquí no se nos están dando los INPCs a diciembre de cada año. Es decir, tenemos el INPC a diciembre del 2017 de 65.049 y el INPC a diciembre del 2018 de 69.296. Entonces, hay que recordar para calcular la inflación, hay que hacer una variación porcentual de los INPCs. Acá, en su lado derecho, les puse algunas fórmulas que vamos a estar utilizando. Estas dos, bueno, son dos fórmulas diferentes para realizar variación porcentual. Básicamente la que vamos a estar utilizando es la segunda. Eh, Pueden ustedes utilizar la que quieran, pero yo estaría aquí utilizando la segunda fórmula. Entonces,
para sacar la inflación de este periodo, es decir, la inflación que sucedió de diciembre del 2017 a diciembre del 2018, es, como quien dice la inflación del 2018, vamos a sacar la variación porcentual, es decir, dividir el INPC del 2018 entre el INPC del 2017 y eso le restamos 1. Esto nos da una inflación del 6.5%. Decimal nada más es 0.065. Entonces, lo que vamos a hacer es que a cada una de las cantidades, como las estamos llamando, tal como lo ven ustedes aquí en estas flechas, todas o en la flecha roja concretamente, todas las cantidades del 2018 las vamos a llevar hacia el pasado, al 2017. Si nosotros llevamos una cantidad al pasado, lo que sucede si nos regresamos es que tenemos que quitar inflación. Si fuese al revés, que tuviésemos que llevar una cantidad hacia el futuro, porque hubiéramos elegido un año como año base en el futuro, entonces tendríamos que agregar inflación. Pero en este caso vamos a quitar inflación. ¿Cómo quito inflación? Es una reducción porcentual. Aquí también les puse las fórmulas tanto de aumento porcentual, que ya es una fórmula muy conocida por ustedes, X por 1 más Y igual a Y, o reducción porcentual, que es el despeje de dicha fórmula haciendo una división de Y. Entonces, vamos aquí a hacer un aumento porcentual, digo, una reducción porcentual. Voy a tomar yo la cantidad de ventas del 2018, los 20.130.000, y esos los voy a dividir entre 1 más la inflación del periodo. De tal manera que esto me está deflactando, quitando la inflación. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 18.896.000. Lo que quiere decir que estas dos cantidades son equivalentes. 18.896.000 en poder adquisitivo del 2017 es equivalente a 20.130.000 en poder adquisitivo del 2018. Lo que quiere decir que esta cantidad, los 18 millones, nos compraban en el 2017 los mismos bienes y productos que 20.130.000 podían comprar en el 2018. Entonces, de la misma manera voy a ir tomando cada una de las cantidades, en este caso costo de ventas, lo voy a dividir entre 1 más la inflación y nos va a dar la cantidad de plata. Para el utilidad de venta voy a hacer exactamente lo mismo, divido entre 1 más la inflación y voy a tener ya todas las cantidades del 2018 deflactadas. Estas son mis datos reales para el 2018. Lo mismo voy a hacer para el 2019, pero en este caso voy a hacer lo que me marca aquí la flecha verde. Voy a llevar la cantidad del 2019 a poder adquisitivo del 2017. Entonces, primero que hago es calcular la inflación. En este caso estoy tomando la variación porcentual que tuvo el INPC del 2017 en relación al 2019. Con eso voy a obtener que tuve 0.103, es decir, un 10.3% de inflación. Entonces, a su vez voy a agarrar cada una de las cantidades, 22.704.000, y voy a dividir entre la inflación, es decir, entre ese 10%, 1 más ese 10%, para quitar la inflación. Y de esta manera, yo estoy viendo que 20.610.000 en pesos del 2017 son equivalentes a 22.740.000 del 2019. Y así sucesivamente lo haría para todas las cantidades. Yo lo que voy a hacer aquí es crear una fórmula ya para hacerlo de manera más rápido y ver cómo, segundo, ver por ejemplo 2020 que hice, agarré los 23 millones y en este caso le quité la inflación de 3 años.
una inflación acumulada de 15.2%. Entonces, llevé las cantidades del 2020 hasta el 2017. Y así, en este caso, bueno, tenemos ya un resultado de deflactación para estas tres cuentas con año base 2017. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a deflactar base al año 2020. Es decir, vamos a llevar ahora todas las cantidades hacia el futuro. Este va a ser nuestro año base y lo voy a ir haciendo aquí un poquito más rápido, pero lo que quiero es que vean la diferencia entre llevar las cantidades al pasado o llevarlas al futuro. Entonces, en este caso quedamos que el año base vamos a pasar las cantidades exactamente igual como las tenemos, porque ya están en el poder adquisitivo correspondiente. Entonces, aquí simplemente voy a igualar, son exactamente las cantidades nominales, las cantidades reales. Y en el caso del 2019, lo que voy a hacer, voy a aumentar inflación. Primero, voy a hacerlo aquí por fuera. Voy a calcular la inflación de 2019 al 2020, porque esa es la inflación que quiero aumentar. Entonces, mi variación porcentual, ¿cómo sería? Mi dato final entre mi dato inicial menos 1. Recuerdo que esta es la fórmula para variación porcentual que ustedes pueden checar aquí del lado derecho. Entonces, la inflación en ese periodo, en ese año, fue del 4.4%. Entonces, a mis ventas del 2019 le voy a agregar inflación. Acá tenemos la fórmula para aumentar un porcentaje a una cantidad. Entonces, lo voy a multiplicar por 1 más el porcentaje que quiero aumentar, que en este caso es la inflación, y de esa manera voy a actualizar la cantidad a pesos del 2020. Es decir, si ustedes ven, observan, pasó de 22.740.000 a 23.741.000. Es decir, la cantidad aumenta porque estamos agregando inflación. Lo mismo haría yo para la siguiente cantidad, es igual a la cantidad por 1 más la inflación, y lo mismo haría para utilidad bruta, 1 más la inflación. De esa manera yo ya tengo deflactados todos mis datos del 2019, es decir, ya tengo los datos reales. Sucesivamente voy a hacerlo para cada uno de los años. Tendría que hacerlo, voy a hacerlo ya ahorita de manera automática, pero sería la misma lógica. Tendría que yo aquí calcular la inflación de estos periodos de 2 años, del 2018 al 2020, que sería la variación porcentual, de esta manera, obteniendo que tenemos una inflación del 8.1% acumulada, y agregaría yo esa inflación a todas las cantidades, el 8.1%. Entonces lo voy a terminar de hacer aquí rápidamente con una fórmula que yo ya tenía acá realizada. Y, por ejemplo, les enseño qué pasó con utilidad bruta. Utilidad bruta se le está agregando la inflación de 3 años. Estos son los 2 INPs que estoy utilizando. Y por aquí estoy agarrando la utilidad bruta del 2017. Es decir, le agregué la inflación de 3 años. Por último, quiero mostrarles cómo es independiente el año base que tomemos para efectos de análisis financiero. Vamos viendo en este momento, les estoy mostrando los datos nominales con sus variaciones porcentuales de año en año. Es decir, en este caso las ventas variaron en menos 7% del 2017 al 2018. Esto en términos nominales. Igual en este caso variaron un 13% positivo, y las ventas aquí variaron 1% positivo. Esa es la variación de año en año. Pero una vez que yo saco las variaciones porcentuales para los datos reales, si se fijan, las variaciones son diferentes. En este caso, si comparamos el 7% que teníamos acá en ventas, se va a un 13%.
Es decir, realmente las ventas bajaron un 13%, ya una vez que quitamos el efecto inflacionario. En este año, vale la pena ver tal vez este último año, cómo los datos nominales nos dicen que las ventas aumentaron en 1%, es decir, pasaron de 22.740.000 a 23.056.000, es decir, subieron ligeramente, pero en términos reales, una vez que tomamos en cuenta la inflación, realmente las ventas disminuyeron de 20.610.000 a 20.016.000. Realmente fue un decrecimiento. Ahora vamos viendo qué pasó con los otros datos que ya habíamos sacado. Son estos, los de la deflactación, año base 2020. Si se fijan, si nosotros observamos las variaciones porcentuales de un año a otro, son las mismas, aunque aún y cuando las cantidades son diferentes, si se fijan aquí, estas cantidades son diferentes a estas, porque tomamos año base diferente, lo pueden observar aquí también. Las variaciones porcentuales entre las cantidades son las mismas. Por eso les decía que no importa qué año base tomen. A final de cuentas, una vez que hagamos la deflactación, pues vamos a ver que el análisis o los resultados de análisis nos van a dar los mismos datos independientemente de la variación o del año base que hayamos hecho. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí este tema. Nos vemos en otro video.